Muchas gracias, Pastor Intergaláctico. Esa era la introducción y ahora qué digo. Dios los bendiga, amados hermanos, ¿cómo están? Gloria a Dios. Estamos súper contentos, súper agradecidos de Dios. Es una mañana hermosa, una mañana que hemos sido bendecidos. Y yo pues he sido bendecido doblemente, porque en esta mañana me visitan unos hermanos que yo amo entrañablemente, de allá de la iglesia que el Señor nos estuvo trabajando por muchos años, allá en Orlando, Florida. Mi hermano Harry, la hermana Liz y su amada hija, ¿se pueden poner de pie, por favor? Esos hermanos yo los amo. Gloria a Dios. Me hicieron la mañana ellos. Estamos bien contentos. Y antes de yo empezar a hablar de la palabra del Señor, yo también quiero comentarles algo, que es que a partir del próximo domingo, yo necesito que esto le presten mucha atención, porque a partir del próximo domingo nosotros comenzamos una campaña para recaudar fondos para el viaje misionero que tenemos, la misión médica que vamos a llevar a cabo en octubre en Perú. Hermanos, les pido entrañablemente que cooperemos con la obra del Señor. Miren, si algo Dios ha llamado a la iglesia es a que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas. Si algo Dios ha llamado a la iglesia es que nosotros seamos empáticos con el dolor del ser humano. Y nosotros queremos bendecir a Perú. Y de qué vale que nosotros le llevemos la palabra mientras ellos están enfermos, que no pueden, o sea, es bien fácil uno venir y llevar la palabra, Dios te ama, pero no hacer nada por la necesidad de esa persona. Pero nosotros estamos muy comprometidos con la obra misionera y vamos a estar realizando una campaña médica en octubre. Así que a partir del próximo domingo comenzamos con esta campaña para recolectar fondos. Yo le aseguro que cada centavo que se recolecte con este propósito va a ser destinado a los medicamentos que se van a comprar para esta campaña misionera. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Dios es bueno. Padre, te doy gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque tú nos bendices cada día, Señor. Yo te pido, Padre amado, en el nombre de Jesús, que tú hables a través de mi mente y hables a través de mi corazón. Te pido que tú hables a la necesidad individual de cada persona aquí, Señor. Y yo te pido que tu palabra penetre en sus corazones y transforme las vidas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Una de las cosas que a nosotros nos identifica como cristianos y que nosotros reconocemos es que Jesús es ¿qué? Nuestro Rey y Señor. Él es el Rey de Reyes. De hecho, el nombre de nuestra congregación, Dios inspiró a nuestro pastor Víctor para identificar a nuestra congregación con el nombre de Rey de Reyes. Pero la pregunta que yo quiero hacer en esta mañana a cada uno de ustedes, nosotros verdaderamente, ¿estamos nosotros conscientes de lo que implica el nombre de nuestra congregación? ¿Estamos conscientes de eso? De lo que implica que nos llamemos la congregación Rey de Reyes. Y es que si Jesús es nuestro Rey, es porque Él tiene un reino. Porque si es un rey es porque tiene un reino, y si existe un reino es porque tiene un rey. Entonces, si Jesús es nuestro rey es porque Él tiene un reino del cual nosotros, como sus hijos, nosotros somos súbditos y nosotros somos ciudadanos de ese reino. Entonces, el mismo Jesucristo, Él habló muchas veces de ese reino. Él habló sobre ese reino constantemente. Y unas veces lo llamó el reino de Dios y otras veces lo llamó el reino de los cielos. Pero se refería a la misma cosa. Se refería a su reino. Y entonces Él mencionó muchos detalles respecto a esto. Él mencionó que la voluntad del Padre era darnos a nosotros ese reino, era como sus hijos darnos a nosotros, entregarnos a nosotros ese reino. También Él dijo que el reino sería de estas personas que son como niños.
también dijo que nosotros tenemos que nacer de nuevo para entrar en ese reino. Y así constantemente Jesucristo habló constantemente sobre el reino de los cielos y sobre ese reino. Entonces, si Jesús habló tanto de esto, nosotros podemos interpretar que es muy importante, sumamente importante, que nosotros entendamos a qué se refería nuestro Señor cuando Él hablaba de su reino. Tenemos que entender este concepto y tener claramente definido qué es ese reino. Y esto me lleva a un pasaje que fue cuando Pilato le pregunta a Jesucristo, le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Y qué fue lo que Jesús le contestó? Él le contestó claramente, él le respondió que su reino ¿qué? No era de este mundo. ¿A qué se refiere con el Señor cuando dijo, mira, ese reino no es de este mundo? Él se refiere, lo que el maestro quiso decir es que el reino de Dios trasciende el tiempo. No está atado al tiempo. Que el reino de los cielos trasciende el espacio. Que el reino de los cielos trasciende la materia. Que el reino de los cielos no es perecedero. Que el reino de los cielos es eterno, es incorruptible y es perfecto. Ese es el reino que Dios está entregando en nuestras manos como sus hijos. Y además de esto, el Señor Jesucristo habló de este reino desde dos perspectivas principalmente. La primera perspectiva que Él se refiere es al reino de los cielos como un reino físico. Cuando los discípulos le pidieron al Señor que les enseñara a orar, el Señor les contesta como parte de la oración, le dice la siguiente frase, y que venga tu reino. Luego, en Juan 14, vuelve el Señor Jesucristo y les dice, voy a preparar lugar para ustedes. Si Él le está diciendo, voy a preparar lugar para ustedes, ahora vamos a entender unas cosas. Él le está diciendo, voy a preparar lugar para ustedes, un lugar físico. En Apocalipsis 11 menciona que va a ser a través de su segunda venida que Él va a establecer la perspectiva física de su reino aquí en la tierra. Y es ahí donde nosotros, los hijos de Dios, vamos a reinar con Él por la eternidad. ¿Cuántos están esperando la segunda venida del Maestro? ¿Cuántos la están esperando? Yo ansío, yo estoy listo, yo estoy preparado. Y me levanto cada mañana pidiendo al Señor, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven hoy mismo. Para no tener que ir a apagar la luz. Lo digo como broma, pero en realidad es que nosotros anhelamos la segunda venida del Maestro. Porque vamos a reinar con Él por la eternidad. Pero la segunda perspectiva es importante que la entendamos. Porque nosotros, está bien que vivamos anhelando la segunda venida del Maestro. Eso está muy bien y anhelar que vivir eternamente con Él. Pero hay una perspectiva que es la que se manifiesta ahora en este momento, en nosotros y a través de nosotros. Y es que el reino de los cielos es un reino espiritual. Y este reino espiritual está representado a través de la figura de Jesucristo, del mismo Jesús. Los fariseos en una ocasión le preguntan al maestro, ¿cuándo vendrá el reino de Dios a la tierra? Y él les contestó, ya el reino de Dios se está manifestando a través de mí, le dijo a Jesucristo. El reino de Dios se está manifestando a través de mí y ustedes son tan ciegos que yo hago milagros, hago prodigios y ustedes son tan ciegos que no son capaces de discernir la manifestación del reino de Dios a través de mi persona. Ahora bien, todo reino conlleva en sí mismo unas características que los describen. Todo reino. Entre esas características están las leyes, están las reglas, o sea, son características que podemos decir que es lo que identifica a un reino. Es la idiosincrasia, pero sobre todas las cosas que identifican a un reino
hay algo muy importante y es el reino se identifica por su cultura. Por su cultura. El reino de Dios, ¿saben qué? No es la excepción en este caso. Porque el reino de Dios tiene una cultura muy bien definida. La Biblia nos dice a nosotros que como hijos de Dios hemos sido escogidos, hemos sido maravillosamente escogidos mediante la soberanía de Dios. Hemos sido escogidos para ser ciudadanos de una nación santa. Hemos sido pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Qué más podemos pedir? Y como nación tenemos una cultura que ha sido bien definida en la palabra de Dios y a través de las enseñanzas de Jesucristo mismo. Es el maestro quien definió claramente, específicamente, cómo debe ser la cultura de este reino eterno, de este reino espiritual. Precisamente, yo les quiero hablar a ustedes en esta mañana sobre la cultura del reino de Dios. La cultura del reino de Dios, que también la conocemos como el reino de los cielos. Pero para yo poder hablarles de esto, yo necesito definir qué es cultura. Y la cultura, la definición de la Real Academia Española, dice que es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo. Conocimiento, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo. O sea, nuestra idiosincrasia, nuestras costumbres y gran parte de la forma de ser nuestra, de actuar de nosotros, no se hereda biológicamente. No es que porque mi bisabuelo era español y mi mamá era taína, no quiere decir que yo heredo por esa raíz, por esa circunstancia física, yo heredo mi manera de yo ser. Son de influencia en mí. Pero la verdadera forma de heredar, de nosotros adquirir una idiosincrasia, es a través de la influencia de la cultura donde vivimos. ¿Está claro eso? El reino de los cielos no es la excepción, amados hermanos. También tiene una cultura que lo identifica y que lo caracteriza. Por eso nosotros tenemos que tener algo muy claro como hijos de Dios y como parte de la iglesia de Cristo. Y es lo siguiente, nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Entonces quiere decir que yo tengo que reflejar en mi vida como ciudadano del reino de los cielos, yo tengo que reflejar en mi vida una cultura del reino de los cielos. Una cultura del reino de Dios. Pablo lo dijo claramente en Filipenses 3:20. Él dijo, nosotros somos ciudadanos del cielo. Más claro no canta un gallo. Entonces, como hijos de Dios y ciudadanos del reino de los cielos, nosotros tenemos que vivir practicando constantemente la cultura del reino de los cielos. Es lógico. Entonces, ahora bien, para nosotros poder vivir la cultura del reino de Dios, y aquí es que se ponen las cosas difíciles, para nosotros poder vivir la cultura del reino de Dios, nuestro estilo de vida tiene que estar fundamentado en el ejemplo y en las enseñanzas del rey de ese reino. Nuestro estilo de vida tiene que reflejar a nuestro rey. Tiene que estar, nosotros tenemos que encaminarnos, dirigirnos con lo que nuestro rey, las instrucciones que él nos dio, las instrucciones que él dijo, yo quiero, hijo mío, que tú seas así, que tú reflejes esta cultura. ¿Cómo es la cultura del reino de los cielos? ¿Cómo es la cultura del reino de Dios? ¿Saben que la palabra de Dios la define claramente? En Tito 2, 11 al 12 dice lo siguiente. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye, se nos dan instrucciones, se nos dan indicaciones a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos.
En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría. O sea, en este mundo maligno debemos seguir la cultura del reino de la siguiente manera: viviendo con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Luego el verso 14 dice: Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. ¿Sabe? Esto es importante que lo entendamos, amados hermanos. Debemos vivir con sabiduría. O sea, eso es el estilo del vivir en el reino de Dios. Es vivir con sabiduría, con justicia. Es vivir siendo devotos, con devoción a Dios. Pero también tenemos que estar comprometidos con el dolor humano. Tenemos que estar empáticos con el dolor del ser humano. Porque es imposible que nosotros no. Miren, la Biblia dice que la verdadera religión es que velar por las viudas y los huérfanos. Nosotros tenemos el próximo domingo, empezamos una campaña muy importante. Por eso es que es necesario que ustedes, como parte de esta congregación, se involucren en esta campaña. Tenemos que estar involucrados. No podemos, la fe sin obra es muerta. Podemos decir, no, yo creo en Dios, pero si no hay una acción que refleje esa fe, estamos perdiendo nuestro tiempo. Mi abuelita siempre decía, las palabras se las lleva el viento. Tú puedes decir lo que sea, pero había creo que se llamaba de apellido Martí, un cubano, un prócer, que él dijo: tus palabras hablan tan fuerte. Tus hechos hablan tan fuerte que no me permiten escuchar tus palabras. Tus hechos hablan tan fuerte que no me permiten escuchar tus palabras. Entonces, si lo que yo digo que voy a hacer no está atado a un hecho, estoy perdiendo mi tiempo. No estoy obrando en la cultura del reino. Muchas veces nosotros tenemos el concepto erróneo, amados hermanos, que Jesús vino a la tierra a cumplir nuestros caprichos, que Jesús vino a la tierra a lograr nuestros sueños. O sea, teníamos sueños antes de conocerlo, teníamos, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, voy a hacerme ciudadano del reino para cumplir mis sueños, pero estamos equivocados. Esa no es la intención de ser parte ciudadano del reino de los cielos. ¿Saben qué pasa? Que Jesucristo vino a la tierra, ¿saben para qué? Para conectar tu vida con su perfecto plan. Es lo que Él diga, porque Él es el Rey. No es lo que yo diga. No es lo que yo quiera hacer. Es lo que Él me dice a mí que yo debo hacer. Por eso debemos tener muy en claro y bien definido que la cultura del reino de Dios es totalmente contraria a la cultura del mundo. Totalmente contraria. ¿Por qué? Porque mientras la cultura del mundo, su meta es destruir al hombre y a la obra de Dios, la cultura del reino de Dios, del reino de los cielos, está diseñada por Dios mismo para transformar al hombre y conectarlo a su cumplimiento y a su propósito. Eso es la diferencia. La cultura del mundo busca, ¿qué? Destruir al hombre, porque eso es producto de Satanás, amados hermanos. Vamos a ser honestos, vamos a hablar claro. Y de la mente de Satanás no va a venir nada bueno. Él quiere destruir al hombre, él quiere destruir al mundo. Él le tiene envidia al hombre. Él quiere destruir la obra de Dios en la tierra. Ese es su trabajo. Pero Dios le dio forma a algo que se llama reino. Dios nos entregó algo que se llama reino. Él lo diseñó. ¿Saben qué? Para transformar nuestras vidas. Para que nosotros nos conectáramos a nuestro propósito y ver cumplido en nosotros el propósito y la intención de Dios en cada uno de nosotros. Ese es el reino de Dios. Y hay una gran diferencia entre la cultura del mundo y la cultura del reino. Una gran diferencia. En la cultura del reino, ¿saben qué? El morir es vivir. Morimos a nuestros propios deseos para vivir para la gloria y la honra de Dios.
Eso es cultura de reino. Pero la cultura del mundo, ¿saben qué es lo único que busca? Complacer nuestros caprichos. Nuestro ego, alimentar nuestro ego. Eso es lo que busca la cultura del mundo. La cultura del reino te enseña a perdonar a los que te deben, a poner la otra mejilla, a caminar la milla extra, a que los primeros serán postreros. Esa es la cultura del reino. Pero la cultura del mundo te estimula en ti el odio, estimula la venganza. Mientras la cultura del reino de Dios estimula en nosotros y nos llama a perdonar. Como que esa es la base de nuestra existencia y de nuestra convivencia. Perdonar. En el reino de Dios, ¿saben qué es lo que nos hace grande en el reino de Dios? La humildad y el servicio. Pero en la cultura del mundo, los supuestos logros están basados, ¿saben qué? En pisotear a los demás, en alimentar la arrogancia, en alimentar el orgullo. Mientras el mundo te dice a ti, busca tu propio bienestar, ¿sabes lo que te dice la cultura del reino? Tenemos que menguar para que Él crezca en nosotros. Oh, gloria a Dios. Mientras más nuestra rodilla y nuestro rostro está cercano al piso, más grandes somos ante la presencia de Dios. La Biblia nos enseña en Proverbios 29, 23, dice, el altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. Eso es cultura de reino. Amados hermanos, en el reino de los cielos, los pobres de espíritu son los herederos de las riquezas del reino. Miren qué maravilloso. Los pobres de espíritu son los herederos de las riquezas del reino. Pero ¿qué es un pobre de espíritu? Un pobre de espíritu, ¿sabe lo que es? Cuando nosotros reconocemos que estamos necesitados de Dios, que estamos hambrientos de Dios, que amamos la presencia de Dios, que necesitamos a Dios para poder subsistir. Cuando somos pobres de espíritu, nosotros estamos insaciables de su presencia y de su gloria manifestada en nosotros. Pero ¿saben qué es lo que pasa con la cultura del mundo? Que tú dependes de ti mismo y de tu autosuficiencia. Entonces, como en la cultura del reino, yo tengo que ser un pobre de espíritu para ser parte del reino. Cuando yo fracaso, yo tengo de qué agarrarme. Yo tengo a Dios de mi lado, yo me agarro de Él. Yo dependo de Él. Ahí tengo la paz que el mundo no entiende. Ahí yo tengo la fortaleza que el mundo no entiende. Pero cuando yo me dejo llevar por la cultura del mundo y fracaso, me fastidié. ¿Por qué? Porque yo me creía autosuficiente. Y como yo no pude rendir, yo me declaro fracasado. Pero en la cultura del reino somos más que victoriosos por aquel que dio su vida por nosotros, Cristo Jesús, Señor nuestro. En la cultura del mundo tú vales por lo que tú puedes aportar. El mundo te valora por lo que tú puedes aportar. Por tus capacidades, por tus recursos. Pero ¿saben qué pasa? En la cultura del reino, nosotros valimos solo porque Dios nos da valor. Simple y sencillamente por eso. No solamente por nuestro potencial. Nosotros valemos porque Dios nos da valor. Nosotros valemos porque Jesús estuvo dispuesto, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es lo que nos da valor a nosotros. Es su gloria, es su presencia, es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, dirigiéndonos y dándonos sabiduría. Es la presencia del Señor en nosotros, levantándonos cuando estamos tristes. Es la presencia del Señor en nosotros, diciéndonos, hijo mío, tú vales no por lo que tú posees, tú vales porque yo te amo y di mi vida por ti en la cruz del Calvario. Oh, gloria a Dios.
Por eso enfatizamos en lo siguiente, en la cultura del reino, tu identidad, ¿saben qué está? Está en Cristo Jesús, Señor nuestro, en nuestro Rey y Señor. En la cultura secular, ¿saben que tú persigues una carrera? Pero en la cultura del reino, tú cumples tu llamado. Y yo no quiero que me malinterpreten. No hay nada malo en perseguir una carrera o desear una carrera. No hay nada malo. Pero aquí está el secreto. Vamos a tener una carrera exitosa y vas a tener éxito en tus planes en la medida que esos planes y que esa carrera estén conectados a tu llamado y tu propósito. Si no están conectados a tu llamado y tu propósito, eso no se identifica como éxito dentro del reino de los cielos. Y hay un principio muy poderoso que yo quiero que lo pongan en su mente y en su corazón. El éxito en la cultura del reino está definido como el cumplimiento de tu propósito y llamado. Ahí está el éxito. En la cultura del mundo, a lo bueno le llaman malo. Y cada vez se pone peor, amados hermanos. Miren lo que está pasando. Los últimos 3 años esto es horrible. Jamás me imaginé yo hace 10 años atrás que yo iba a ver lo que se está presentando hoy en día como que el mundo llama bueno. En la música, en el cine, en la televisión así a plena luz del día. Las cosas que se ven, que antes eso jamás y nunca se hubiera permitido en la televisión ni en la música. Hoy en día es algo muy normal. Y es que en la cultura del mundo a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno y cada vez se pone peor. Pero en la cultura del reino los valores morales, lo que nosotros somos, está bien definido aún a través de los siglos. El Señor no ha cambiado en eso. Desde Génesis hasta el día de hoy, hasta este siglo, el Señor ha dicho lo mismo de lo que para Él es valioso. Lo que fue malo desde el principio de la creación sigue siendo malo. Lo que está en contra del diseño de Dios, eso es malo y eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, si yo quiero ser parte del reino de los cielos, si yo quiero participar de esto, si yo quiero ser ciudadano del reino, que es un reino eterno, yo tengo que tener claramente definido en mi mente lo que son los valores que Dios ha establecido. En la cultura del mundo, el amar y aceptar el pecado es símbolo de amar al pecador. Yo quiero que entiendan esto bien claro, esto es un principio poderoso. Voy a repetirlo, en la cultura del mundo, el amar y aceptar el pecado es símbolo de amar al pecador. Pero en la cultura del reino, amar es sinónimo de querer que el pecador se aleje de su mal comportamiento. O sea, el verdadero amor consiste en que yo quiero que tú cambies tu vida, que tú transformes tu vida. No es en aceptarte que tú hagas lo que te dé la gana. No, eso no es amarte. ¿Por qué? Porque cuando yo veo que un hijo mío está haciendo algo malo, yo lo corrijo, porque yo deseo lo mejor para él. Yo no voy a dejar que él haga lo que le dé la gana. No, eso está bien porque eso es lo que tú sientes hacer. No, las cosas no son así. La palabra de Dios es clara. En la cultura del mundo se busca acumular, retener, almacenar, pero en la cultura del reino, dar es mejor que recibir. Miren qué mentalidad. En Mateo 6, 19 al 21 dice, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se lo comen y el óxido los destruye y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde la polilla y el óxido no pueden destruir y los ladrones no pueden robar. Y miren lo que dice el 21, esto es poderoso. Donde está tu tesoro, donde esté tu tesoro, allí también están los deseos de tu corazón. ¿A qué es lo que tú le estás dando valor? Si acumular riquezas para ti o dar para recibir. Ahí está el concepto. En otras palabras, el reino de Dios, la prioridad, ¿saben qué, amados hermanos? Es lo espiritual, no es lo material. Esa es la prioridad, porque lo espiritual es eterno. Lo material, miren, se acaba. Mire,
Yo me he puesto a pensar tantas veces en esto. A veces uno le da tanto cuidado al carrito y uno lo lava y uno le pasa la mano y dice gracias Señor por el carrito. Y eso está bien, pero miren un día de esto, ese carrito va a empezar a coger moho. O yo me muero y no lo puedo meter en la tumba. Va a pasar a manos de otra persona. Eso es así y eso pasa con todo lo material. Pero ¿saben qué? Lo espiritual es la prioridad del reino de los cielos, no es lo material. Por eso es que nosotros cuando somos seres espirituales no nos duele salir de lo material. No nos duele, no nos aferramos a lo material. Nos aferramos a lo espiritual. La cultura del reino, el servir a otros es lo más importante. En Lucas 22, 24 al 27, Jesús lo describió perfectamente. Dice así, después comenzaron a discutir los discípulos. ¿Quién sería el más importante entre ellos? Mire esta gente, Dios mío. 25 dice, Jesús les contestó, en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Dios mío, estará describiendo la política Oye, qué cosa. Se me pareció a mí como que, ¿verdad? Bueno, déjame callarme. El 26 dice, pero entre ustedes será diferente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la cultura del mundo dice eso, dice esto. Ellos son prepotentes y son amigos del pueblo. Esa es la cultura del mundo, pero ¿cómo es la cultura del reino? Dice, entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo. Y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante? Pregunta el Señor. ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? Para la cultura del mundo, el que se sienta a la mesa, por supuesto, es el más importante, pero para la cultura del reino dice lo siguiente, pero en el caso de la cultura del reino, estoy parafraseando, pero en el caso de la cultura del reino, no. Pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Miren qué cosa poderosa. La principal actividad y propósito de la cultura del reino que Jesús predicó, ¿saben qué? Y lo predicó con su ejemplo, es el servicio. Mientras más nosotros servimos, amados hermanos, más grandes somos en la cultura del reino. Si el mismo Jesús lo dijo, yo no vine a servir. Yo no vine a ser servido. Yo vine a servir. Yo vine a servir y no a ser servido. Lo dijo Jesús enfáticamente. En la cultura del reino nosotros, amados hermanos, nosotros somos servidores y no consumidores. Nosotros buscamos qué yo puedo dar, qué yo puedo entregar, cómo puedo trabajar por la obra del Señor, cómo yo puedo crecer en el reino de los cielos. ¿Sabes cómo puedes crecer? Sirviendo. Sirviendo. ¿Quieres ser líder en la congregación? Eso está bien. Pablo lo dijo, buena cosa estás buscando. Pero ¿sabes cómo lo haces? Siendo servidor, sirviendo. Amados, son muy grandes las diferencias entre la cultura de Dios y la cultura del mundo. Muy grande. Literalmente del cielo a la tierra son las diferencias. Por eso Jesús nos enseñó a nosotros como sus discípulos a vivir bajo el reino de los cielos. Nos enseñó eso. Pero ¿saben qué? No solamente nos enseñó a vivir bajo el reino de los cielos, sino también nos dijo que este reino debía ser la prioridad de nuestras vidas. No es solamente vivir en el reino, sino que el reino tiene que ser la prioridad de nuestras vidas. Pero pastor, ¿cómo es eso? Bueno, le leo la palabra, dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. ¿Acuerdas lo que hablamos en Tito? Y todo lo demás, todas esas cosas os serán añadidas. Miren qué poderoso. Es que el reino de los cielos va más allá de lo que nosotros podemos pensar lógicamente. ¿Quién puede pensar que si yo busco el reino primero, se me va a añadir todo lo demás? Cuando se supone que yo trabaje para conseguir lo demás. Pero aquí la Biblia me dice a mí, dale prioridad a Dios en tu vida.
Dale prioridad al reino de Dios y tú verás que todo lo que tú estás buscando, anhelando, si está conectado al propósito y al llamado de Dios, se te va a dar en el nombre de Jesús. Y nosotros, esta iglesia está fundamentada en unos principios de valores increíbles. O sea, hermano, todos los miércoles estamos hablando de esto. Todos los miércoles no se pierdan estas series que estamos hablando, porque hablan de los valores, de los principios que nosotros seguimos como parte del reino de los cielos en esta congregación. Nosotros hemos hablado de que nosotros amamos la presencia de Dios. Hemos hablado de que nosotros trabajamos con integridad en esta casa. Hemos hablado de que nosotros tratamos de ser lo más excelentes posible en todo lo que hacemos. Hemos hablado de que nuestra prioridad es alcanzar al que está perdido. Hemos hablado de que somos irracionalmente generosos. Y también hemos hablado de que nosotros soñamos con una fe grande. Esos son los valores que sustentan esta congregación. Y todo esto, amados hermanos, es parte de vivir una cultura de reino. Y ya estoy terminando, amados hermanos, ya estoy terminando, no se me desesperen. Y eso, como lo leímos en Tito anteriormente, debemos vivir sabiamente, debemos vivir justamente, debemos vivir siéndole fieles a Dios. Entonces, definitivamente, amados hermanos, nosotros no tenemos nada más que dos opciones en nuestra vida. O nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, o somos ciudadanos del reino de la tierra. O eres de un lado o eres del otro. No hay punto medio en esto. No es que puedo tener un pie en el reino de la tierra y un pie en el reino de los cielos. Si la misma Biblia dice claramente que nosotros no podemos servir a dos señores, lo dice. La Biblia dice que una misma fuente no puede dar dos aguas. Amados hermanos, o nosotros somos o no somos. Eso es así. Ser ciudadano de este reino es una gran bendición, mis amados hermanos. Es una gran bendición que a mí se me llame ciudadano del reino de los cielos. Porque es el único reino. Oye, si le vas a aplaudir al Señor, hazlo fuerte. Porque es el único reino que me da un pasaporte a mí que me va a durar por toda la eternidad. Porque pasaporte americano, el día que yo me muera, no sirve de nada. Pero el pasaporte como ciudadano, como miembro del reino de los cielos, ese será eterno. Te acompañará por la eternidad. Y cuando el enemigo de las almas quiera venir a atacarte, tú sacas tu pasaporte, le enseñas, mira, ahí está ponchado, hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo. Yo soy miembro del reino de los cielos, soy ciudadano del reino de los cielos y ninguna arma forjada contra mí prosperará, porque este reino es el más poderoso que existe. Gloria a Dios. Amados hermanos, la gente va a identificarnos como ciudadanos del reino. Nos va a identificar. Porque eso se refleja en toda nuestra vida. Eso se refleja en nosotros. O sea, eso se refleja en nuestra manera de hablar. Eso se refleja en nuestra manera de caminar. Eso se refleja como nosotros nos conducimos. Y ni siquiera tenemos que tener aquí en el pecho algo que diga yo soy cristiano, o tener una Biblia así de grande para tú identificarte como ciudadano del reino de los cielos, porque eso se te ve. Y aquel que está en el reino del mundo, que no tiene esperanza cuando comete un error, que no tiene la paz que sobrepasa todo entendimiento, él te va a buscar, porque él necesita lo que nosotros tenemos. Él quiere ser parte de este reino. Pero para eso tienes que reflejar tu ciudadanía. Yo quiero hacerles un llamado, amados hermanos, en esta mañana, a que nosotros le pidamos al Espíritu Santo de Dios que nos revele qué debemos cambiar para nosotros ser dignos representantes del reino de Dios. ¿Qué debemos cambiar? Que nos miremos en el espejo de la palabra de Dios
que caminemos tras los pasos de nuestro Maestro. Como dijo el salmista, examíname, oh Dios, pruébame y dime si hay algo en mí que debo cambiar. Esa es la actitud de un ciudadano del reino. ¿Qué debo cambiar? ¿Qué hay en mí que está impidiendo que la gente vea en mí una opción para lo que ellos necesitan? Cuando nosotros oremos, venga a tu reino, nosotros de verdad entendamos qué es lo que le estamos pidiendo al Señor. ¿Qué le estamos pidiendo al Señor? Ese es mi llamado en esta mañana, amados hermanos. Que tú puedas decirle, Señor, examíname y ve si hay en mí camino de perversidad. Cambia mi vida, transfórmame, Señor. Cambia mi actitud. Cambia mi reverencia por reverencia. Cambia la manera de yo hablarle a ese vecino que me cae mal. Cambia cómo yo conduzco mi automóvil. Cambia cómo yo le doy servicio a la gente en mi trabajo. Cambia cómo yo actúo cuando nadie me ve. Para yo ser un digno representante del reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Yo quiero que, si ustedes me permiten, yo quiero orar por ustedes. Sí. Y yo quiero que ustedes oren por mí. Porque si hay algo que hay en mí que está impidiendo yo ser un ciudadano efectivo, eficiente y honrado dentro del reino de los cielos, que Dios lo transforme, que Dios lo cambie. Amén. Nos ponemos de pie, amados hermanos. Ya estamos terminando. Miren, me extendí un poquito más, pero ustedes me perdonan. Ustedes son ciudadanos del reino y ustedes saben perdonar. Gloria a Dios. Padre Santo, Dios eterno, hacedor de maravillas. Yo te doy gracias, Padre amado, porque a través de tu palabra tú nos has revelado, tú has manifestado en nosotros cuál es la voluntad tuya para con nosotros. Que tú nos has revelado que la manifestación de tu soberanía es entregar en nuestras manos un reino eterno, hacernos partícipes del mismo. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que si hay algo en mí que está impidiendo que yo pueda cumplir esa función a cabalidad, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo limpie nuestro corazón, limpie nuestra mente. Haznos luz en medio de las tinieblas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre Celestial, que el mundo nos vea a nosotros como la alternativa que ellos necesitan. Y que nosotros podamos ser dignos representantes tuyos aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.